ahora a todo el grupo que está ahorita en la clase, puede ir colocando en el chat cuáles son los síntomas que nos sugieren que tenemos un problema a nivel de laringe. ¿Cuáles son los síntomas que sugieren que hay un problema a nivel de laringe? Cualquiera. Disfonía es uno, perfecto. Otro. Ronquera, disfonía es lo mismo. Otro síntoma, disnea, perfecto, que lo comentábamos. ¿Qué más? Tos, disfagia, ¿sí? La dificultad para poder pasar el alimento. ¿Qué más? ¿Cuál es el dolor para pasar el alimento? Que es diferente a disfagia, ¿eh? O dinofagia, perfecto. ¿Algo más? ¿Algún otro síntoma adicional? Simplemente a veces dolor faríngeo podría ser, podría indicar algo, alguna entidad ahí. ¿Sí? Entonces, esos son los más frecuentes. ¿Sí? Por ahí algún paciente puede referir sensación de cuerpo extraño, sensación de globo faríngeo también, como que hubiera algo atacado ahí en la garganta. ¿Sí? Algunos pueden referir como espasmos laríngeos, como que siempre estoy hablando y siento que se me cierra toda la laringe y la garganta se cierra, como si fuera un espasmo también laríngeo. Muy bien, entonces, no solamente es disfonía, ¿sí? Que muchas veces lo único que piensan que es disfonía, pero tenemos otros síntomas. Entonces, cuando tenemos un paciente y sospechamos que hay un problema, tenemos que consultar por estos otros síntomas. Muy bien, entonces, continuemos. Ya. A diferencia de oído, nariz y garganta, como han visto en las clases anteriores, ¿no? Es más sencillo y lo podemos hacer en consultorio, ¿sí? Como, pues, con la nariz, un espéculo nasal, la boca con bajalenguas, oído podemos ver con otoscopio, ¿sí? Eso lo hacemos usualmente en consultorio. Pero cuando tenemos laringe, con el bajalenguas no llegamos a visualizar la laringe, ¿sí? No se puede. Por ahí, quizás en algunos pacientes, podrían ver la epiglotis, ¿no? Si es que es un paciente delgado y como que deprime, la lengua no está no tiene un tono tan marcado, por ahí podrían ver la epiglotis, pero no llegan a ver cuerdas vocales. Entonces, para poder ver hacia abajo, hacia la laringe, necesitamos algún procedimiento adicional. Esto se llama laringoscopía. En la laringoscopía podemos eh, tener una laringoscopía indirecta, como vemos ahí en la figura, que se realiza con un espejo laríngeo, ¿sí? Como lo que utilizan los odontólogos parecidos, ¿sí? Ponemos un poquito de anestesia en la boca, jalamos la lengua al paciente, traccionamos hacia afuera, y con un espejito miramos hacia la parte, ¿no? En espejo, ¿no? En el espejo podemos ver las cuerdas vocales. Obviamente esto dependerá de qué también tolera el paciente, que a veces no se puede visualizar, es un poquito complicado, pero es una forma de poder hacerlo también quizás en consultorio, pero hay que tener un poquito más de entrenamiento para esto. Nos puede descartar algunas cosas muy gruesas como tumores, unos tumores muy grandes quizás nos podría indicar. Tenemos otros aparatitos también que utilizamos. En este caso tenemos endoscopios laringeos, que los podemos conectar, por ejemplo, a un monitor. También la misma tracción, a veces en la boca, traccionamos la lengua, pero en vez de colocar el espejo laríngeo, colocamos el endoscopio. Entonces, eso nos permite tener una visualización de la laringe un poquito más clara, ¿sí? Lógicamente aquí quizás es un poco difícil pedir al paciente que haga fonación, que diga y para ver cómo se están moviendo las cuerdas vocales, pero se puede, pero no es lo ideal para ver quizás de una forma funcional. Y tenemos el otro equipo, que es nasofibroscopía flexible. Entonces, en vez de entrar por la boca, entramos por la nariz, por la parte posterior de la nariz, debajo, detrás de la úvula, hasta la nariz. Entonces, como no está sacando la lengua, entonces el paciente es un poquito más funcional ver cómo está movilizando las cuerdas vocales, si tiene alguna alteración, no cierran bien, y podemos ver también tumores u otras cosas adicionales. Entonces, estos son los tres procedimientos, las tres formas que tenemos nosotros de poder ver la laringe en vivo y en directo. Entonces, algo así es como se ve la laringe, ¿sí? Tenemos, esto es una visión, esta zona es la parte anterior, para aquí está la lengua,
En la parte posterior es esta zona de aquí, lado derecho, lado izquierdo, ¿sí? Entonces, tenemos aquí esta lengüeta que vemos aquí es la epiglotis. Esto que está un poquito más blanco son las cuerdas vocales. Tenemos la región de los aritenoides, repliegues aritonepiglóticos, ¿no? Entre el aritenoides y la epiglotis, repliegues faringoepiglóticos entre la epiglotis y las paredes faringias. Detrás de estos repliegues aritonepiglóticos tenemos como unas depresiones, que son los senos piriformes, en donde se acumula a veces material, cuerpos extraños en esta zona. Y recordemos que detrás del aritenoides tenemos la entrada hacia el esófago, ¿sí? Y pues las cuerdas vocales cuando está en fonación, o sea, cuando al paciente le pedimos que diga y, esto deben cerrarse. El paciente respira, estas cuerdas vocales se abren, ¿no? Y dejan pasar el aire. Entonces, así es como se ve una laringe normal, con una coloración rosadita, las cuerdas vocales libres, ¿sí? Entonces, tenemos algunas patologías, ya entrando al tema en sí, eh, las más frecuentes. Entonces, una de las más frecuentes que van a ver sí o sí en su consulta cuando salgan ya como médicos, ¿no? Que es súper frecuente, es paciente con laringitis aguda. Entonces, ¿cómo se presenta esta enfermedad? Está en el contexto de una infección respiratoria alta. Por ejemplo, ha estado con congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta, por ahí malestar general, un poco de fiebre. Y en ese contexto de la infección respiratoria alta, el paciente empieza a hacer disfonía, tener lo que normalmente dice el paciente ronquera, ¿sí? Entonces, a escucharse ronco. Entonces, esta disfonía, ¿sí? Es también de origen viral como la gran mayoría de infecciones respiratorias altas, ¿sí? Un resfriado común o una faringitis aguda, recordemos lo usual que sea virus. Entonces, esta laringitis aguda también, la gran mayoría de pacientes es de causa viral. Y la tratamos también, más que todo, de forma sintomática. Puede haber dolor de garganta, puede haber dolor faríngeo, etcétera, pero se le agrega nuevamente, repito, la disfonía. ¿Cuánto tiempo dura esta disfonía? No dura más de 15 días. Si dura más de 15 días, ya requiere hacer algún estudio adicional, como la visualización de la laringe por endoscopía o nasofibroscopía flexible, ¿sí? Normalmente nosotros no pedimos o no solicitamos ningún examen para visualización en una laringitis aguda. ¿Ya? Si en caso se pidiera, ¿qué se vería? Simplemente que todo está rojo como se ve ahí en la imagen, ¿sí? Aquí las cuerdas vocales más eritematosas, congestivo toda la parte posterior, hasta la epiglotis, todo se ve rojo, ¿sí? Que lo único que nos dice que hay una inflamación difusa. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento que dejamos en una laringitis aguda? Pues, analgésicos, podemos dejar antihistamínicos. En algunos casos podríamos dejar un poco de corticoides vía oral, dependiendo cómo se siente el paciente. Eh, Disminuye las molestias de la disfonía, pacientes que requieren una alta demanda. Por ejemplo, supongamos que alguno tiene que exponer el día de mañana y está con una disfonía por una laringitis aguda, podría utilizar corticoides sistémicos, ya sea vía oral o intramuscular, por ejemplo, para poder mejorar los síntomas. No va a retardar tanto la resolución del problema de la disfonía, pero sí disminuye los síntomas. En los niños, sí, tenemos a veces formas localizadas de estas infecciones de laringitis, ¿sí? Como se llama la supraglotitis, ¿sí? O una epiglotitis. Entonces, esta sí, a diferencia de la anterior laringitis aguda, que es por virus, usualmente esta infección es por una bacteria. Y los niños que acuden con estos síntomas usualmente vienen en una posición así de trípode, con los brazos hacia adelante, el cuello como inclinado, como en posición de olfateo hacia adelante, boca entreabierta, a veces puede haber un poco de cialorrea, como un poco de babeo. Niños muy tóxicos, ¿sí? Apariencia tóxica. Entonces, en estos niños, lo que va a pasar es que hay una infección por una bacteria que es el Haemophilus influenza. Son niños un poquito más grandes, 2 a 7 años, ¿sí? Síntomas nos sugieren bacterias, ¿sí? Fiebre alta, súbita,
niño que se ve muy tóxico, ¿sí? Estridor, eso también es otro síntoma laringio, que es importante que me olvidé comentarles, estridor, puede haber disnea, sobre todo en el paciente, disfonía en menor medida y odinofagia. Entonces, lo importante es este niño en posición de trípode. ¿Y qué ocurre? Esta es una laringe en la figura A de un niño pues, que está normal, ¿sí? Recordemos que los niños tienen la forma de embudo, ¿sí? Miren el tamaño del epiglotis, miren las cuerdas vocales cómo se ven limpias. Entonces, un niño que tiene una supraglotitis, la epiglotis se hincha demasiado, ¿sí? Hay una infección de esta zona. Tanto que no permite un buen pasaje de aire, ¿sí? Hacia las cuerdas vocales, hacia la región de la glotis, ¿no? Y pues esto requiere quizás asegurar vía aérea en estos casos. El tratamiento, pues obviamente va dirigido hacia el Haemophilus influenza tipo B. Antibióticos. Otra entidad también en los niños por una infección es la laringotraqueobronquitis, también denominado croup, que es la causa más frecuente de estridor en niños, ¿sí? Nuevamente, hablamos de una inflamación a nivel laringio también, pero que ya tiene un poquito más de incidencia hacia las vías aéreas un poquito más inferiores. También se produce por virus para influenza A, B, pero son niños más pequeños, ¿sí? 6 meses a 3 años. También en el contexto de una infección respiratoria alta, fiebre, estridor, disfonía. El tratamiento sintomático, porque es virus, ¿sí? Humidificación, oxígeno, adrenalina nebulizada, esteroides sistémicos. En algunos casos esta infección se puede complicar con alguna infección bacteriana, usualmente por Staphylococcus aureus, ¿no? Y en estos casos sí, pues podemos indicar antibióticos sistémicos, ¿no? ¿Cómo sospechamos de una traqueitis bacteriana? Un paciente con síntomas de croup, estridor, fiebre, etcétera, tos perruna, que no mejora con el tratamiento sistémico de soporte. Entonces ahí tenemos que sospechar que hay una infección bacteriana. Entonces, esas son las infecciones agudas, ¿sí? Pacientes que no, menores menos de 15 días de síntomas. Pero tenemos pacientes que pueden hacer la laringitis crónica, también de tipo infeccioso. Y aquí en este país son dos entidades que no podemos olvidar. Una es la tuberculosis, ¿no? Que usualmente va en el contexto ya de una tuberculosis pulmonar. Es muy raro encontrar tuberculosis laringea como infección inicial, pero es posible, ¿sí? En medicina todo es posible. Pero usualmente va, como les menciono, ya tiene un antecedente, un diagnóstico de una infección pulmonar. Paciente con tos, ¿no? Con hallazgos, para más de 15 días, lógicamente, ¿sí? Disfonía marcada. Estos son muy bacilíferos, estos pacientes con TBC laringea. Y en estos pacientes, ¿sí? En estos pacientes, lo que se ve en la endoscopía que sí hay que solicitar es un tejido medio granulomatoso, ¿sí? En cualquier parte de la laringe. Pueden ser cuerdas vocales, aritenoides, epiglotis, a veces muy difusos. Estos pacientes a veces se parecen que fueran neoplasias, parece que fuera cáncer, ¿no? Hay que tener un alto grado de sospecha en esos pacientes. Y la otra entidad es la cándida, que la verdad que son bastante, quizás más frecuente en algunos casos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen algún tipo de inmunodeficiencia, pacientes con diabetes, por ejemplo, o también, y esto es lamentable a veces que ver, pacientes que han ido con 1, 2, 3, 4 médicos y todos le han dado antibióticos, ¿sí? Antibióticos fuertes, ¿sí? Antibióticos fuertes, por dolor faríngeo, por congestión nasal, etc. ¿Sí? Y terminan haciendo un tipo de inmunodepresión por tanto antibiótico que han estado recibiendo. ¿Sí? A veces hasta corticoides le dejan a estos pacientes. Y periodos largos, ¿sí? Entonces, hace una infección por cándida. Esos pacientes, aparte de la disfonía que pueden presentar, cuando tienen cándida laringea, presentan mucho dolor, ¿sí? Lo que más le molesta a estos pacientes es la odinofagia, y la odinofagia intensa, ¿sí?
Y se ven, usualmente esta cándida está acompañada de lesiones a nivel oral, de cándida oral, entonces pueden ver las placas blanquecinas con un fondo eritematoso a nivel de la boca. Y si tiene una hinofagia bien marcada y está con una disfonía, sospechen ustedes que también tengan cándida a nivel laríngeo, ¿sí? O sea, el tratamiento también va enfocado justamente a dejar tratamiento con cándida, casi dejamos fluconazol. En tuberculosis, tratamiento específico para TDC. Entonces, esas son las infecciones. Pero la laringitis crónica, cuando hablamos de laringitis hablamos de una inflamación por lo menos más de un mes a nivel laringio, no solamente es infecciosa, ¿sí? También tenemos inflamación a nivel laringio. En nuestro país, ¿sí? En donde comemos bastante carbohidratos, sobre todo pollito, arrocito, ¿no? Papas, bastante, sobre todo en la noche, a veces con malos hábitos, es frecuente poder encontrar esto que es el reflujo faringolaringio. Entonces, el paciente típicamente, como bien, ¿sí? Síntomas inespecíficos. Sensación de cuerpo extraño, picazón en la garganta, sensación como que de globo, como que hay algo irritado ahí en la garganta. Puede haber tos seca, ¿sí? En algunos casos podría haber un poco de disfonía o estos espasmos en la nivel laringio. Y usualmente van acompañados de una dieta muy pesada en la noche, ¿sí? Come muy tarde, se acuesta rápidamente después de cenar, comidas muy pesadas, ¿sí? O cambios que tengan en la dieta en las últimas semanas o meses, ¿sí? A diferencia del reflujo gastroesofágico o de la gastritis, usualmente en este reflujo faringolaringio no hay pirosis, no hay ardor del estómago. Podría acompañarse de gastritis adicionalmente, pero no es lo mismo, ¿sí? Cuando tenemos gastritis es una mayor cantidad de ácido que tenemos en el estómago. Pero cuando tenemos reflujo, la cantidad de ácido podría ser normal, pero lo que ocurre es que este ácido no se queda en el estómago, sino sube por el esófago y pequeñas cantidades de ácido llegan a la laringe, llegan a la faringe y irritan. Entonces, estos pacientes, ¿por qué se produce este ácido? ¿Por qué no se queda ahí en el estómago? ¿Sí? Recordemos que tenemos unos esfínteres esofágicos tanto superior e inferior. Entonces, estos esfínteres esofágicos pierden tono, quiere decir que se mantienen abiertos con ciertos alimentos, ¿sí? Alimentos, por ejemplo, con mucho contenido de volumen, como puede ser carbohidratos, chocolates, menta, café, ¿sí? Ácido como tomate, por ejemplo, genera que estos esfínteres pierdan tono y sea más frecuente que tengan reflujo. Entonces hay que indicarle al paciente que pues evitar este tipo de comida, sobre todo a partir de las 2, 3 de la tarde. ¿Sí? Aquí en estos pacientes no hay fiebre, ¿sí? Y esto a veces es bastante frecuente que llegue el paciente con estos síntomas y como ven la garganta a nivel faríngeo un poco roja, ojo que no hay pus, ¿sí? Pero la ven roja, de inmediato le están dejando antibiótico, ¿sí? Va con otro médico porque no mejora, porque no es infección, y otra vez le dejan antibiótico, entonces, y en verdad no lo están solucionando el problema, más bien hasta lo pueden agravar, porque le pueden generar gastritis en estos pacientes. Entonces, aquí el tratamiento es con dieta, ¿sí? Y también con inhibidor de bomba de protones, como el omeprazol o el esomeprazol, por ejemplo. ¿Ya? Por lo menos unos 3 meses. Y, bueno, la dieta sí es importante, ¿no? Muy bien. Entonces, con relación a los tumores benignos, hablamos de la parte inflamatoria, hablamos de tumores. Entonces, la parte de tumores benignos, recordemos el epitelio que les había mencionado, con el músculo en la parte inferior, pero tenemos una lámina propia entre el epitelio y el músculo. Entonces, cuando tenemos patología de cuerdas vocales, podemos dividirla quizás en tres. Tumores epiteliales, de la zona membranosa y misceláneos. El epitelio, que es un epitelio escamoso estratificado, ¿sí? Tiene uno de los tumores más frecuentes, es la papilomatosis laringe. Esta es producida por el virus del papiloma humano, ¿sí? Es el mismo que encontramos, por ejemplo, a nivel de cervix, que produce cáncer de cervix.
Sí, esta es la incidencia que tiene de 4.3 en 100.000 en niños y 1.8 en 100.000 adultos aproximadamente. Sí, lo más frecuente es que sea el BPH 6 y el 11 a nivel de laringe. Sin embargo, el 11 tiene mayor agresividad. ¿Sí? Cuando hablamos de agresividad, nos referimos a que es muy recurrente. ¿Sí? Uno retira la lesión, el tumor, y vuelve a crecer otra vez. El 16 y 18 sí tienen mayor riesgo de malignidad, como lo que ocurre también a nivel de cáncer de cervix. ¿Sí? Esta, esta tumoración, que es el papiloma laríngeo o la papilomatosis respiratoria también, eh, tiene una transmisión de dos tipos, ¿sí? Porque tiene dos formas. Tiene una forma juvenil, sí, que se produce en niños, y usualmente esta transmisión es una transmisión vertical de la mamá o el canal del parto al niño en la vía respiratoria. También se ha visto que hay cierta transmisión transplacentaria en algunos pacientes, sobre todo en aquellos niños que han sido cesareados y tienen y han presentado esta papilomatosis laríngea recurrente. Pero y tenemos la otra forma, que es la forma adulta, ¿sí? Que sí es por transmisión sexual. Entonces, lamentablemente, esta papilomatosis laríngea no tiene cura, ¿sí? El paciente adquiere este virus, el virus no sale del cuerpo, se queda ahí, no hay cura hasta el momento. Entonces, sobre todo en los niños, donde es mucho más agresivo y mucho más recurrente, pueden tener muchas cirugías a lo largo de su vida. Tengo pacientes que ya obviamente son pacientes adultos, pero que han tenido papilomatosis desde la infancia y pueden tener 40, 50 cirugías en toda su vida por lo mismo, para papilomatosis laríngea. Entonces, es importante que recuerden que sí tenemos en nuestro esquema nacional de vacunación, tenemos la vacuna contra el papiloma humano, ¿sí? Que es aplicable de forma gratuita en las niñas. ¿Ya? En los pacientes adultos también se les puede aplicar, pero pues, sale del esquema de vacunación, pero tenemos disponibles las vacunas tetravalentes también. ¿Ya? Eh, ¿Cómo se ve estas lesiones en la endoscopía? Se ven justamente como unas verruguitas que pueden estar en cualquier parte de la laringe. ¿Sí? Si tenemos a nivel de las cuerdas, lógicamente va a causar bastante disfonía. Podemos tener a nivel del epiglotis, aritenoides, bandas, incluso a nivel de faringe también podemos encontrar. ¿Sí? A veces estas lesiones pueden ser tan grandes, ¿sí? Tan grandes que obstruyen la vía aérea y pueden producir disnea. ¿Sí? Puede empezar con disfonía, pero puede producir disnea, o pueden estar a nivel de epiglotis y producir disfagia, por ejemplo, en la zona más superior de la laringe. ¿Sí? ¿Cuándo operamos? Pues cuando está produciendo molestias, sobre todo porque es muy recurrente, como mencionaba. En algunos casos podemos utilizar algún adyuvante, algún medicamento adicional para retrasar, no para curar, sino como para retrasar eh, la aparición, ¿no? La aparición entre cirugía y cirugía. Entonces, en vez que aparezca, no sé, cada año, podría demorar en aparecer cada 3 años. ¿No? Hay algunos medicamentos que podemos aplicar como inyecciones en la misma zona, como puede ser, por ejemplo, el Cidofovir o como podría ser el Bevacizumab. ¿Sí? Son medicamentos coadyuvantes. Muy bien, otra lesión que también viene del epitelio, ¿sí? Es la leucoplasia. ¿Sí? Entonces recordábamos que el epitelio es un escamoso estratificado no queratinizado. Cuando tiene queratinas, justamente se produce esta leucoplasia. ¿Sí? La etiología es diversa. Algunos mencionan puede ser virales, puede ser por irritación crónica, cigarro, etc. Se ven como unas placas blanquecinas a nivel de las cuerdas vocales. Y lo mismo, y similar a lo que ocurre con las lesiones del papiloma humano, también tiene un riesgo de malignización un poco menor al 10%, por lo cual requiere monitoreo y requiere hacer una biopsia para ver que no sea un cáncer, ¿sí? O que no se transforme en un cáncer. ¿No? Un poco más abajo del epitelio tenemos la región de la lámina propia. Entonces, esta zona también puede tener lesiones como inflamaciones, aumentos de volumen
de esa zona, ¿sí? Lo más frecuente son los nódulos vocales, ¿sí? Se producen sobre todo en adultos, en las mujeres, en los niños en ambos sexos, y está asociado a un mayor abuso vocal, ¿sí? Pacientes que son profesores, vendedores, trabajadores de call center, todo aquellos cantantes, los cantantes aficionados, ¿sí? Aquel que no ha llevado un entrenamiento formal, ¿sí? Todo aquel paciente que hable mucho por su profesión o por lo que, en lo que se desempeña. Eh, Podríamos decir que los nódulos son como callos, ¿sí? Que se forman por un constante roce entre ambas cuerdas, ¿no? Y se visualizan de esta forma, ¿no? En la laringoscopía, como una pequeña prominencia a nivel de las cuerdas vocales en la región anterior, ¿sí? Y son bilaterales. Como les menciono, son como callos. Aquí el tratamiento es enseñarle al paciente cómo tiene que fonar, cómo tiene que hablar, que es pues con foniatría. Hay especialistas que se dedican a eso, a enseñar al paciente cómo tiene que respirar, hacer sus pausas respiratorias. En algunos casos podríamos pasar a tratamiento quirúrgico si es que no responde a foniatría, pero el tratamiento de elección es terapia de voz. Tenemos otras lesiones que pueden ser quistes también en cuerdas vocales, también a nivel de lámina propia, un poquito más profundo que los nódulos. En estos casos sí es tratamiento quirúrgico. Tenemos pólipos también de cuerdas vocales, pólipos hemorrágicos, así medio rojitos, o no hemorrágicos, un poquito más claro. También se da por abuso vocal en algunos pacientes, sobre todo los hemorrágicos, pueden ser por un efecto de anticoagulación. Y aquí, en estos casos, sí el tratamiento quirúrgico, pero posteriormente se debe hacer foniatría, porque lo que condicionó a esto sí ha sido pues, el abuso vocal. Y tenemos también lesiones reactivas, ¿no? En un lado puede haber un quiste, por ejemplo, unilateral, y al otro lado como un pequeño aumento del volumen de las cuerdas vocales, ¿no? Otras lesiones que también son causa de disfonía, como lo menciono, no toda disfonía es pura infección. Tenemos las corditis polipoideas, también lo que se denomina el edema de Reinke. Los pacientes que tienen esta inflamación, es como un edema de toda la cuerda vocal, ¿sí? Muy hinchada. En algunos casos puede ser una hinchazón leve, más marcada, o muy, muy, muy exagerada, ¿sí? Este edema de Reinke usualmente se produce en las mujeres de edad media, fumadoras. Casi el 97% de los pacientes que tienen esta patología son fumadores. Entonces, aquí, dentro del tratamiento, lo primero es que el paciente tiene que dejar de fumar. Y dependiendo de qué tan extenso está, podría ser foniatría, cuando no es mucho, o podría pasar a tratamiento quirúrgico. Otra lesión es el granuloma de cuerdas vocales, que se da en el tercio posterior de las cuerdas vocales. Entonces, el tercio posterior usualmente no tiene mucho contacto en la fonación. Entonces, por eso estos pacientes podrían no tener disfonía, pero sí podrían sentir una sensación de cuerpo extraño en algún momento. Entonces, este granuloma se puede producir por reflujo laringofaringeo que conversábamos anteriormente, o también por algún antecedente de intubación y intubación prolongada. El manejo en estos pacientes, si pensamos que es reflujo por los síntomas que presenta y la evolución, tratamiento por lo menos mínimo unos 3 meses. En aquellos casos, quizás que pensamos en intubación, lo ideal sería hacer tratamiento quirúrgico, o en aquellos pacientes que sospechamos que haya malignidad, ¿sí? Ojo que este granuloma no es una lesión premaligna, por si acaso, ¿sí? No tiene transformación maligna. Lo que pasa es que estas lesiones, el cáncer a veces parece un granuloma, ¿sí? Pero no es que el granuloma se convierta en cáncer, por si acaso. Muy bien, otra patología también es causa de disfonía,
es la parálisis de cuerda vocal, ¿sí? Pero a diferencia, por ejemplo, de lo que hablábamos de la laringitis aguda, que está en el contexto de una infección respiratoria, cuando tenemos pacientes con parálisis de cuerda vocal, sobre todo unilaterales, el paciente les dice, estaba bien ayer y hoy día se me fue la voz de la nada, ¿sí? No tiene ningún otro síntoma, no tiene moco, no tiene dolor, no tiene fiebre, no tiene malestar, no tiene nada, ¿sí? Pero el paciente tiene una voz bastante entrecortada y las cuerdas de este lado, por ejemplo, derecho, está paralizada, cuerda paralizada. Y en estos pacientes hay disfonía súbita, cuerda paralizada. Tenemos que descartar que no hay alguna otra lesión tumoral a nivel del nervio laríngeo recurrente. Aquí se puede solicitar tomografías, por ejemplo, pero sí es importante poder visualizar y descartar que no haya nada adicional también a nivel de la laringe. Y en cambio tenemos parálisis de cuerdas vocales bilaterales. En estas cuerdas vocales, más bien, no se mueven ambas. Entonces hay poco espacio para que respire el paciente. ¿Sí? Aquí, en la primera parálisis, en la parálisis de cuerda vocal unilateral, el paciente va a referir disfonía. En cambio, en la parálisis vocal bilateral, el paciente más se va a quejar de disnea, porque no hay espacio para que pase el aire. ¿Sí? Son las diferencias entre ambas. Muy bien, tenemos otras lesiones adicionales que podemos encontrar, pues si tenemos cartílago, podemos encontrar condromas, tenemos músculo a nivel laringio, abdomiomas, tumores, tenemos regiones en parte vascular, podemos encontrar el mangioma, usualmente vamos a un tema más congénito. Tenemos grasa, sí, también podemos encontrar lipomas, ¿sí? Tenemos tejido que no se presenta en la laringe, pero que puede llegar ahí, como por ejemplo tejido amiloide, podemos tener amiloidosis, por ejemplo, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de tumores, ¿no? Lo importante ahí es que ustedes sospechen, paciente que tiene más de 15 días de disfonía, que no mejora con su tratamiento médico, tiene que pasar a otorrino para poder hacer una endoscopia de laringe, ¿sí? A veces encontramos sorpresas. Y vamos a continuar con lo que es cáncer de laringe, ¿sí? Aquí esto es muy importante porque el cáncer de laringe es una entidad que nosotros tenemos que sospechar y derivar rápidamente, porque la tercera parte de estos pacientes fallece, ¿sí? Es más frecuente en los varones, sexta década de la vida, y de todos los cánceres de laringe, lo más frecuente es el carcinoma de células escamosas, por eso vamos a hablar básicamente de esto. Dentro de los factores de riesgo, cuando tienen ustedes un paciente, supongamos que llega un paciente con disfonía de, no sé, 2 meses de disfonía, ¿sí? No tiene fiebre, no tiene nada, ustedes están sospechando que no es nada infeccioso, supongamos. Tienen que preguntar obligadamente por factores de riesgo que les orientan a ustedes a sospechar que pueda ser un cáncer de laringe. ¿Cuáles son estos? A la cabeza, antecedente de tabaco, del cigarro y alcohol. ¿Sí? A veces hay pacientes que le dicen, doctor, doctora, yo hace 2 años que no fumo, ¿sí? Pero recuerden que el efecto para que un paciente que ha fumado pierda el efecto, en teoría, del cigarro, tiene que pasar por lo menos unos 10 años de abstinencia. Entonces, puede decir el paciente que les haya dicho que 2 años que no fuma, igual está todavía con todo el efecto del cigarro a nivel de toda la mucosa respiratoria. Otro antecedente de importancia es que haya tenido otro cáncer de células escamosas en cabecita. Entonces, estos dos primeros, tanto tabaco y alcohol y el cáncer de células escamosas previo, son antecedentes muy importantes para riesgo de tener cáncer también de laringe. Entre otros, tenemos reflujo, algunas toxinas, asfalto, asbesto, por ejemplo. Virus de papiloma humano también, alguna susceptibilidad genética, y pues lo que ocurre en otros cánceres como la dieta, poca fruta, mucha carne, etc. La laringe como tal también la podemos dividir en 3 zonas, ¿sí? Recordemos la zona de las cuerdas vocales, es la zona de la glotis. Por encima de la glotis
se llama supraglotis y por debajo de la glotis se llama subglotis. El cáncer de laringe se puede presentar, puede iniciar en cualquiera de estas tres. Lo más frecuente es que el cáncer de laringe origine a nivel de la glotis, ¿sí? Y felizmente ocurre así, porque el paciente lo que va a presentar es disfonía. Y va a acudir rápidamente a su médico, ¿no? En menor medida tenemos que ocurre con supraglotis, a nivel de supraglotis, donde el síntoma va a ser disfagia. Y a nivel de subglotis, que pues va a tener más disnea. Podemos encontrar otras lesiones como pueden ser otalgia también, por una otalgia referida, ¿sí? También de cáncer de laringe, o lesiones, tumores, nódulos, ganglios, por ejemplo, a nivel de cervicales, ¿no? Puede hacer metástasis, por eso es importante cuando ustedes sospechen, tengan un paciente con disfonía y sospechen que hay un tumor, paciente que fuma, paciente que bebe mucho, palpen cuellos, no se olviden de palpar cuello, pueden encontrar ganglios, ¿sí? O pacientes que tienen disfonía súbita, parálisis de cuerda vocal, pueden ser por tumores a nivel cervical, a nivel de mediastino también, entonces palpen cuello también, por favor. El examen físico necesita de todas maneras poder visualizar la laringe por los métodos que les había mencionado previamente, y podemos tener muchas características diferentes del cáncer. Puede ser como lesiones leucoplásticas, porque también puede generar cáncer, la leucoplasia. Pueden ser lesiones un poquito más granulomatosas o papilomatosas también, más en relieve. Entonces, eso ya a nosotros nos hace sospechar que puede ser una neoplasia maligna. Para hacer el diagnóstico completo hay que realizar una biopsia, lo ideal es en sala de operaciones, y pues pedir imágenes para completar el estadiaje, tomografías, por ejemplo, ¿sí? Y ver cuál es la extensión de la tumoración, si se salió de la laringe, que a veces ocurre, pasa el cartílago hacia adelante, y para poder estadiar pues con TNM, que es lo que normalmente hacemos pues en estos casos. Y este TNM nos da 4 estadios. Aquí lo relevante no es que se acuerden esto, pero sí quiero que quede como aprendizaje cuando tenemos estadios tempranos en cáncer de laringe, estadio 1, 2, la tasa de curación es muy alta, es muy, muy alta. Con radiación sola podemos tener una tasa de 90-98%. Con tratamiento quirúrgico, una tasa de curación del 95% para T1. Sí, por eso es importante que estos pacientes al final no llegan a ver directamente con el otorrino, sino pasan primero con un médico, usualmente médico general, y eso es el que le refiere. Entonces, si ustedes no hacen una referencia oportuna, no sospechan que sea un cáncer y no lo mandan como si fuera un cáncer laringio, las referencias les pueden demorar meses, ¿no? A veces hasta años, lamentablemente, a veces, o no se le da la importancia de vida. Entonces, en verdad va a ser su tarea generar, pues, justamente unas referencias oportunas. En ensayos más tardíos, ¿sí? Estadios más avanzados, 3 y 4, ya baja mucho la tasa de éxito y hay que hacer radioquimioterapia adicional, o hay que sacar toda la laringe, laringectomías totales a veces también. Ya el estadio pues, es mucho menor, ¿no? Hasta vaciamiento ganglionar, etc. Muy bien. Y para finalizar, vamos a conversar sobre algunos procedimientos también que tenemos en general para ver laringe también, para asegurar vía aérea. Entonces, uno de los primeros es la intubación. La intubación orotraqueal permite permeabilizar la vía aérea, pero por corto tiempo, ¿sí? Pero como cualquier procedimiento, no está exento de complicaciones. Una, por ejemplo, es los granulomas que se forman a nivel de las cuerdas vocales, que había mencionado. También podemos tener estenosis subglótica, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo mucho en los pacientes post-COVID que han estado intubados, bastante estenosis subglótica, granulomas también. Pues así es como se intubaba anteriormente, con la laringoscopia aquí, pero ahora pues hay que tener un poquito más de precaución, pero igual se sigue realizando. Nuevamente son periodos cortos, ¿sí? Menos de 7 días en la medida que se puede. El tubo endotraqueal tiene un adaptador universal, ¿sí? Numeración en centímetros, tiene una línea radiopaca,
un balón y normalmente tiene unas marcaciones para más o menos asegurar a nivel de la glotis. En un paciente adulto varón tuvo 7, tuvo 8, en una mujer tuvo 7, tuvo 6 aproximadamente. En algunas ocasiones, por algún motivo, puede ser que no podamos asegurar una vía aérea con una intubación, o sea, que no pase el tubo endotraqueal por las cuerdas vocales. Por ejemplo, supongamos que hay un paciente que tiene un shock anafiláctico, en donde hay un edema de las cuerdas vocales, hay un cierre de la glotis, ¿sí? Las cuerdas vocales están a nivel del cartílago tiroideo, un poquito más hacia la zona inferior del cartílago tiroideo. Entonces, por más que si pongamos, tenemos un shock anafiláctico a nivel de las cuerdas vocales, el tubo endotraqueal no hay forma que pase. Entonces, hay algunos procedimientos de emergencia que podemos hacer. Uno de ellos es la cricotirotomía. Es una incisión a nivel de esta membrana cricotiroidea, entre el cricoides y el cartílago tiroides, ¿sí? Por ahí es una vía rápida, sencilla, para poder, por ejemplo, colocar, por ejemplo, un tubo endotraqueal de forma rápida en emergencia, ¿sí? Esto también es por corto tiempo, hasta asegurar vía aérea. En casos un poco más permanentes, que queremos algo un poco más de tiempo, podemos utilizar, hacer una traqueostomía, ¿sí? Con un corte o un osteoma un poquito más permanente, ¿no? Pacientes que tengan puede ser electivo también o podría ser también de emergencia. Entonces, en estos pacientes, ¿qué es lo que se hace? Se hace una incisión a nivel, pues, de los anillos traqueales, ¿sí? De segundo o tercer anillo traqueal, y se coloca el tubo de traqueostomía. Nuevamente, esto es ahora, en época de pandemia, pues se sigue un poquito más de precauciones, sobre todo en estos pacientes. Y esto obviamente lo van a ver un poco más en lo que es cabeza y cuello, pero se coloca el tubo de traqueostomía, pues tiene una placa exterior, una cánula interior, un obturador. Hay fenestras. Cuando hablamos de fenestras, son como unos huequitos, ¿sí? Unos huequitos pequeñitos que están en la cánula. Esto permite que cuando el paciente se tape el tubo de traqueostomía a nivel del cuello, el paciente pueda fonar, porque el aire que viene de abajo, que viene de los pulmones, pasa por la glotis. Y al pasar este aire por la glotis, porque tiene estas fenestras, puede el paciente articular la voz, ¿sí? Cuando a veces no tiene CAF, no tiene, perdón, estas fenestras y el CAF está inflado, por más que el paciente se tape el tubo, no puede fonar, porque no hay forma que pase aire por las cuerdas vocales. Es una de las diferencias de estos fenestrados y no fenestrados, ¿sí? Y obviamente tenemos de diferentes tamaños, depende justamente de pacientes adultos varones, un tubo de traqueostomía número 7, 8, igual parecido a lo que se tuvo en endotraqueales. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Doctora, buenas tardes. Una pregunta. ¿Sí? Sí, mi pregunta es la siguiente. Cuando habló por procedimientos de intubación, mencionó dos complicaciones. Una era los granulomas y la otra era la estenosis subglótica. ¿Eso se ha determinado más o menos a qué tiempo aparece o es, por ejemplo, después de los 7 u 8 días? Mucho está también en relación a la presión que utilicen en el balón, ¿sí? Hay pacientes que no, es más frecuente después de los 7 días, ¿sí? Por eso no utilizamos pacientes que puedan, por ejemplo, un paciente con un TEC, ¿sí? Necesitamos asegurar vía aérea en emergencia, le colocan el tubo endotraqueal, pero si va a pasar más de 7 días con el tubo endotraqueal, ya se está pensando en colocar un tubo de traqueostomía por los efectos que puedan tener, ¿no? Hay pacientes que pueden tener, por ejemplo, yo en el otorrino lo que veo son los granulomas, más que las estenosis probablemente, los granulomas de cuerdas vocales. Pacientes pueden haber tenido una cirugía, de cirugía general, que demoran a veces muchas horas, y por la presión o por la presión del balón del tubo endotraqueal,
puede generar estas lesiones de granulomas por el tiempo, ya que están 10 horas, 9 horas de cirugía en algunos casos, ¿no? Mayor riesgo. Pero, como le digo, por lo general no utilizamos los tubos intraqueales más de 7 días, ¿no? Esa es una de las contraindicaciones. Ya pensamos en otro tipo de medio para poder asegurar la vía aérea. Gracias, doctora. ¿Alguna otra consulta? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Mi pregunta va en cuáles serían las complicaciones de las constantes cirugías en las personas que están infectadas por virus del papiloma humano. El problema con los pacientes de papiloma humano, como había mencionado, es que pues requieren cirugías en algunos pacientes, sobre todo los que vienen de forma juvenil, ya pacientes de pequeñitos, muchísimas cirugías. A veces es tan recurrente, tenemos una forma papilomatosis laringea recurrente o respiratoria recurrente, que son 4 cirugías al año. Entonces, lógicamente, si a veces no se tiene pues, el cuidado suficiente, a veces tanto el tejido, podrían, por ejemplo, presentar sinequias, ¿sí? ¿Qué son las sinequias? Son como cicatrices que se forman entre tejidos que no deberían estar pegados. Por ejemplo, sinequias a nivel de las cuerdas vocales, ¿no? Como que se pega aquí, vamos a hacer aquí. Se pegan todas las estructuras. Se pegan las estructuras, supongamos que esa es la cuerda aquí, las cuerdas vocales, ¿no? Todo esto, hay un tejido, todo en esta zona pegado, cicatriz. Entonces, obviamente el paciente va a estar disfónico porque pues hay algo en las cuerdas vocales, ¿sí? A veces cuando retiran mucha cantidad, a veces es tanto, podrían ir muy profundo a la hora de retirar y lesionar el ligamento vocal, ¿sí? He visto casos así, y el paciente siempre va a quedar disfónico, ¿no? Los mismos procedimientos de la laringoscopía, dependiendo si toma muchas horas, la laringoscopía como tal puede generar algunas lesiones, pues a nivel de dientes, por ejemplo, solamente por la misma presión de la laringoscopía si requiere mucho tiempo, ¿no? Si la cirugía puede demorar más de 2, 3 horas, por ejemplo. ¿Sí? Básicamente son esas, son las lesiones que ocurren como cicatrices de las altas cirugías que puedan tener, ¿no? Y pues siempre está, y recuerden, siempre está el riesgo de que el paciente de por sí, eh, por lo mismo que es papilomatosis laringea, tiene un cierto grado de transformación maligna, ¿sí? Entonces, pacientes que ya están 20 años, 30 años, ya a veces pueden, por lo mismo el tiempo que tienen, pueden generar en alguna de estas cirugías, el resultado de anatomía patológica puede salir carcinoma in situ o puede salir carcinoma escamoso, ¿no? Y puede haber empezado con una papilomatosis laringea. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Solo recuerden, chicos, que cuando tenemos causas o tenemos síntomas de disfonía, de disfagia, ¿sí? Y esto sí me gustaría que quede bien. No todo es infeccioso, ¿sí? Porque un error muy frecuente que se comete eh, es eso, pensar que todo es infección y a todo darle antibiótico y obviamente el paciente no mejora y esto puede empeorar o generar otros síntomas adicionales, otras patologías adicionales. La verdad que he visto pacientes que han recibido de 2, 3 médicos mucho antibiótico y terminan con candidiasis laringias, candidiasis orales, ¿sí? Obviamente sin mejoría, a veces hasta las lesiones, la disfonía puede ser de otra causa y no necesariamente por alguna infección. Entonces, no todo dolor es infección, por si acaso. ¿Sí? Muy bien, entonces si no hubiera más preguntas, no, gracias por su atención, chicos, y bueno, y suerte éxitos para su examen del viernes. Y chicos, hasta luego, entonces.